para el compartir y la oración de este tiempo, agradeciéndole a Dios siempre por su amor y su misericordia para con nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos tener con tu palabra, con el compartir, Señor, oh Dios, de tu corazón para con nosotros, Señor. Hoy te bendecimos, Señor, oh Dios, y te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros y nos fortaleces, Señor, en medio de toda esta situación, en medio de la crisis que el mundo entero está viviendo, Señor Jesús. Tú nos das esperanza, tú nos das confianza, tú nos das la certeza de que estás con nosotros y que si tú estás con nosotros nada puede pasarnos, Señor, nada más allá de lo que tú mismo permitas que suceda en nuestras vidas. Por eso nosotros declaramos, Señor, en esta noche confianza en ti, Señor, que confiamos plenamente a tus promesas, a tu palabra, a lo que tú has declarado para nuestras vidas y lo que realmente deseas en tu corazón como papá para nosotros, Señor Jesús. Eres un Padre y un Padre bueno, Señor, y te agradecemos por esa paternidad, por ese amor, Señor, extendido hacia nosotros, Señor. Descansamos esta noche en tu gracia y en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos nuevamente. Y seguimos compartiendo acerca del tema de la comunión, ¿no? Tan importante que es para este tiempo. Estábamos viendo una palabra muy importante que es la palabra koinonía, ¿no? Y la bendición que es el entender la realidad de lo que es ser el cuerpo de Cristo. Amén, muy buenas tardes, les bendecimos, bienvenidos a todos y vamos a seguir compartiendo sobre el tema de la koinonía, la comunión, el compañerismo, bueno, toda la hermandad, estamos compartiendo Eso. como toda esa parte de estar juntos, de lo que implica estar juntos como familia, ¿no? Sí, así es. Terminábamos leyendo esta mañana, ¿no? Estábamos compartiendo esta mañana porque esta tarde estuvimos con la parte de la adoración. Espero que también les haya edificado esos testimonios, esas experiencias de revelación con el Señor, porque como decíamos esta tarde, lo que queremos transmitir es como ese espíritu profético de que aprendamos nosotros a tener intimidad con Dios y a permitir que Él en esos tiempos nos inspire cánticos nuevos, aún poemas, ¿no? Cosas que pueden llegar, escritos aún que pueden llegar del Espíritu Santo y que pueden edificarnos. Terminaba leyendo Mateo 10:40, que dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, ¿no? Como esa comunión, decíamos, que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él desea replicarla en nosotros como iglesia, que nosotros repliquemos esa unidad de la Trinidad, por eso se llama así, Trinidad, como una unidad de tres, unidad perfecta en todo sentido, unidad en armonía en todo sentido. Amén. Entonces leo para comenzar esta charla de este tiempito, segunda a los Corintios 13:14. Y esa palabra dice, escucha bien: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sean con todos vosotros. Se hace el deseo de Dios, ¿no? De que estas tres cosas estén entre nosotros como iglesia, ¿no? La gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces son tres cosas que están allí colocadas, ¿no? Como similares, ¿no? Una a la otra, como muy parejas, como si lo dijéramos de esa manera, ¿no? Como que están parejas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios que se refiere más que todo como al Padre, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo. Los tres tienen esas características cada uno, ¿no? Dentro de la Trinidad. Y mira cómo
prácticamente la comunión es igual, está al mismo nivel que la gracia y el amor. ¿Sí? Que la gracia van juntas, ¿no? Una al lado de la otra. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? En nuestra participación junto con la vida del Señor, siendo nosotros miembros del cuerpo de Cristo como un pueblo bajo el señorío del Señor, nosotros de pronto no somos llamados en sí comunión, pero la comunión es como la característica esencial nuestra como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo. A mí me gustó mucho de parte del Señor que el Señor le inspirara al pastor Randy, ¿no? Y la pastora Marcela, que son fundadores pues de nuestra misión, ponerle ese nombre a todas las iglesias nuestras en el mundo, ¿no? Se llaman comunidad cristiana de fe, ¿no? Porque eso es lo que somos, una comunidad. Yo me acuerdo que en ese tiempo, los años 70, que empezó pues la misión, las iglesias tenían como nombre, era Iglesia Evangélica tal, ¿cierto? Y tal vez, si mal no estoy, fuimos los primeros, sino de los primeros que empezamos a usar ese término comunidad cristiana, ¿no? Que ya después algunas denominaciones lo aceptaron también y lo adoptaron para empezarlo a usar, ¿no? Pero creo que esa parte de comunidad define tantas cosas tan valiosas de nosotros como iglesia. Sí, es como la familia de la fe, ¿no? Ajá. Somos la familia de la fe. Exacto, basado en ese texto de Gálatas 6, es donde dice eso, ¿no? Que somos la familia de la fe, ¿no? Pero pienso que llamarnos así comunidad me parece como un término muy acertado para resaltar lo que somos nosotros como iglesia, o lo que es lo que tenemos nosotros en esencia como iglesia o debemos tener, la comunión, la comunión. Entonces la koinonía, que es la palabra griega para comunión, es un don de Dios, es un regalo, ¿no? Y no podemos decir nosotros que fue algo que nosotros logramos, ¿no? Sino es algo que Dios nos regala, ¿no? Como decíamos en la transmisión de la mañana, lograr que varios hombres estén unidos de corazón en algo es complicado porque cada uno pensamos diferente, somos tan diferentes en las formas de actuar y pensar, pero lograr llegar a tener esa unidad tan estrecha unos por otros, unos con otros y estar dispuestos a entregarnos a veces por otras personas, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Así es. Como te digo, es como la familia, ¿no? Uno nunca nace en la familia que uno quiere. La Ajá. familia que uno está se convierte en esa parte tan importante para uno. Y así de pronto no tengamos una super relación, pero es nuestra familia, ¿no? Exactamente. Es nuestra familia y tenemos que amarnos, honrarnos, respetarnos. Pienso que Y así es la iglesia, ¿no? A veces nuestra familia espiritual, como lo llamamos muchas veces, de pronto es como nuestra familia paterna, ¿no? A veces no nos gusta mucho como es el papá, ¿cierto? No nos gusta mucho alguno de nuestros hermanos o la mamá misma, ¿cierto? Pero sin embargo en nuestra familia no vamos nosotros a ponernos a escoger y a decir, no, como que este papá no me gustó, entonces más bien me voy a buscar otra familia que tenga un papá que sí me guste, o cualquiera de los miembros de la familia. No, no podemos hacer eso, sino tenemos que aprender a convivir y a relacionarnos y a pasar por alto muchas cosas que de pronto no nos gusten. Lo mismo es la iglesia. No puedo yo andar de iglesia o de congregación en congregación buscando una que sí me guste, porque la iglesia de Cristo y la congregación donde Dios te ha colocado, Dios no te puso allí porque te gusta o porque, mejor dicho, es para tu predilección, no, es para tu formación. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y yo no puedo por eso andar de lado en lado como tratando de ubicarme, no.
el lugar donde Dios me puso y venga lo que venga, estar ahí hasta que sea Dios mismo el que me lleve a otro lugar, no yo por mi preferencia o mi deseo propio. Entonces, por eso la coinonía es un regalo del Señor, algo que logra Dios, ¿no? Y nosotros podemos ver que en la sociedad, nosotros como seres humanos podemos levantar organizaciones muy buenas, estructuras, podemos crear como o establecer grandes grupos, ¿no? Pero no podemos hacer lo que podríamos decir que es la Iglesia de Cristo, un organismo, ¿no? Un organismo, el vivo, cuerpo de Cristo, ¿no? algo vivo, ¿no? Entonces esa comunión, vuelvo a repetir y seguiré enfatizando, esa comunión solo la logra Dios. Y vamos a ver en primera los Corintios 1:9 algo interesante en cuanto a la comunión. Dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a la comunión. O sea, es una exigencia de Dios. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor, ¿no? Entonces, fiel es el Señor que nos llamó a estar juntos, ¿sí? A tener relación unos con otros. O sea, el que tú estés en la iglesia de Cristo es un llamamiento del Señor. Qué hermoso. Es un llamado de Dios que te ha hecho y me ha hecho a mí, le ha hecho a mi esposa, cada uno de los que conocemos al Señor, de pertenecer, de venir a pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. ¿Y eso qué significa? Bueno, de pronto, ¿qué no significa? Una cosa que no significa el hecho de nosotros venir a pertenecer a esa comunión es simplemente a venir a cooperar, ¿sí? A traer como una cooperación, ¿no? Allá a la iglesia, porque realmente aún gente que no es cristiana logra la cooperación, ¿cierto? Ahí como que se cooperan el uno con el otro para un fin, ¿cierto? Claro. Pero lo de la iglesia va mucho más allá, ¿no? Entonces, nosotros a veces pensamos que, no, el hecho de que cooperemos para obras sociales, por ejemplo, en una fundación que tenga la iglesia, o cooperemos en algún ministerio, exacto, venir a ayudar en un área en particular en la iglesia, nosotros decimos, uy, no, pues lo ideal, ¿no? Que podamos cooperar los unos con los otros. Y la cooperación realmente, pues es algo que se puede lograr en cualquier lado, ¿cierto? Hasta en grupos en el barrio, malos. En el salón social, en las pandillas. Las pandillas. Todo eso. ¿Cierto? Cooperan Las para lograr bravas. un fin malo. Exacto. Entonces, en sí, la iglesia de Cristo no es que nos organizamos pues como para lograr un fin y cooperar el uno con el otro. O no nos organizamos porque, digamos, tengamos algún mérito los que estamos ahí para estar juntos, no, o no nos organizamos porque usted tiene esta habilidad, usted tiene esta, entonces podemos cooperar entre nosotros y hacer algo bien tremendo, no, porque no es algo mental, no es algo humano, no es algo organizado por una iniciativa humana, es algo que logra el Señor, ¿no? O sea, un equipo de fútbol se junta porque el uno es bueno para ser delantero, el otro para defender, pero ese no es el caso de la iglesia, no es por nuestras habilidades que estamos juntos, ¿no? Entonces, es algo que solamente Dios puede lograr. Entonces, esa asociación, los miembros como personas, no es como, digamos, por lo que cada uno de pronto puede contribuir a ese propósito común, ¿no? Esto es entonces, no es una unidad personal, sino de pronto simplemente una organización, ¿cierto? La iglesia entonces no es eso, ¿sí? No es una cooperativa, una unidad para mirar cómo podemos cada uno ayudar como podamos. No, vuelvo a repetir lo que dije al principio. La iglesia de Cristo es una comunidad, ¿no? Una comunidad tiene un principio, ¿no? Algo que la ha establecido, un principio sobre el cual se ha establecido esa comunidad. Y no es un principio de una organización.
el principio que junta a la iglesia de Cristo es un principio de unidad persona a persona, ¿sí? No como un negocio, ¿sí? Sino como lo que cada uno viene a hacer en pro del otro, y como constituyendo algo hermoso en lo que cada uno puede trabajar y desarrollar lo que Dios ha puesto en su corazón, y sin embargo sigue contribuyendo para la edificación de esa comunidad, ¿no? Entonces veamos de que la iglesia tiene un propósito mucho más trascendente, ¿no? Que cualquier organización de los seres humanos. Las organizaciones se pueden acabar, como hemos visto que se han acabado empresas, se han acabado, hasta el comunismo se está acabando, ¿cierto? Todos esos movimientos que se organizaron y pudieron durar años y años, pero tienen su fin. Y como decían los Beatles, ¿no? Ellos decían, no, el cristianismo ya le queda poquito, ¿no? Eso dijeron en los años 60. No, eso ya se van a acabar, ya el cristianismo yo le pongo unos 10 años, dijo John Lennon, ¿no? Y mira, se hace cada vez más fuerte. Sí, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue avanzando. Nosotros no vamos a depender de edificios ni de nada, porque no es algo inerte, sino es algo que tiene la vida, el poder de la resurrección en ella. Y el poder de la resurrección en ella es lo que mantiene a la iglesia viva, la mantiene activa, Exacto. la mantiene avanzando todo el tiempo. Mira que aún este encierro no ha detenido a la iglesia, y no nos va a detener, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Exacto. Entonces, yo pienso que Dios está haciendo grandes cosas, pastor. Grandísimas, grandísimas. Y mira, volviendo otra vez a lo que dice Hechos 2, otra vez, ¿qué decía? Dice la palabra que ellos veían la necesidad del otro y hasta daban de sí mismos para suplir la necesidad, ¿cierto? Entonces, realmente la iglesia está constituida de personas que quieren compartir su vida con el otro. Compartir su vida. Y ahí me llega a la mente la relación de un esposo y una esposa, ¿no? Imagínate si solamente el matrimonio fuera un contrato, ¿no? Bueno, ¿cuánto pone usted? ¿Cuánto pongo yo en este negocio, entre comillas? ¿Cuánto pones en esta sociedad? Bueno, vamos a estar hasta cuando esto funcione, ¿no? Hasta cuando sea viable esta sociedad, hasta cuando haya liquidez, cosas así, hasta cuando humanamente, mejor dicho, sea manejable. Y si ya de repente alguna de estas cosas faltan, rompemos entonces el contrato, ahí se acaba el contrato. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un compartir de vidas, ¿no? Estamos compartiendo la vida el uno con el otro. Es un pacto ante Dios, ¿no? Entonces yo asimilo o comparo un poquito esa unión entre el esposo y la esposa como debería ser nuestra unión con la iglesia de Cristo, ¿cierto? El uno con el otro y el uno por el otro, ¿cierto? Que sus necesidades yo las sienta como mías, ¿no? Como dice Pablo, que si algún miembro se duele, todo el cuerpo se duele, ¿no? Que sea así. Si algún miembro se duele, es como cuando tú estás martillando y de repente ¡plum! Te machucaste este dedo chiquitico, ¿no? Tú no dices, fue el chiquitico, no siento nada, porque como fue el chiquito, ¿no? Entonces no voy a dolerme ni me va a pasar nada. No, todo el cuerpo desde la punta de este cabello hasta el dedo gordo del pie empiezan a retorcerse del dolor tan tremendo de haberse machucado. Sí, porque la conexión nerviosa de todo el cuerpo hace que sienta el dolor todo el cuerpo. Que lo hablamos ayer creo que fue, cuando uno se machuca, cuando le duele una muela, cuando cualquier cosa que sucede en el cuerpo afecta a todos, pastor. Exacto. Afecta a todos. Exacto, nos afecta y nos debe afectar a todos, ¿no? Nos debe afectar a todos. No podemos ser indolentes y, como dice el Señor, cerrar el corazón ante el dolor, y menos a los que son, como decía mi esposa, los de la familia de la fe, sino abrir nuestro corazón y mirar cómo podemos ayudarnos. Y yo dejo esa palabra de exhortación a toda la iglesia, más de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. La coinonía del Espíritu no es solamente un acuerdo,
¿sí? Sí, pongámonos de acuerdo y qué vamos a hacer. No, no es como una organización de personas, de seres humanos. Es una fraternidad, como decía mi esposa, una hermandad. Y que esa hermandad está conformada para alcanzar un propósito, ¿no? Entonces es muy importante. El principio básico de una comunidad, ¿cuál es? Lo que acabamos de decir, una vida en común, ¿cierto? Entonces hay algunos que están juntos por su parentesco, refiriéndome a diferentes tipos de comunidad, ¿no? Por su fraternidad, por su hermandad. Entonces, cuando nosotros tenemos propósitos comunes, y empezamos a demostrar que podemos compartir esto en común todos nosotros, eso sirve para fortalecer esa comunión entre nosotros. La comunión se une o se fortalece cuando nosotros apuntamos hacia un mismo lado, ¿cierto? Por eso Pablo decía, tengan ustedes el mismo sentir, ¿no? El mismo sentir, sintiendo lo mismo, ¿no? Que esa es otra enseñanza que más adelante les compartiré lo que esencialmente eso significa. Pero es tener un mismo objetivo, tener una misma mente. De algún modo significa que tengan la misma manera de pensar, que todos, a pesar de ser muchos, tengamos los mismos propósitos, el mismo objetivo y persigamos lo mismo. Y eso hace de que nosotros tengamos metas comunes y vayamos detrás de lo que estamos creyendo y esperando en el Señor. Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos saber, la iglesia en Jerusalén no eran una sociedad, no eran una organización humana, ¿no? No eran una organización humana, eran una comunidad, eran la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ellos tenían la vida en común. Leamos ese texto y veremos cómo ellos compartían todo, ¿no? Todas las actividades que compartían eran importantes. Solo porque esas actividades estaban expresando ¿qué? La vida común que ellos tenían en el Señor, de que ellos habían nacido de nuevo y todos estaban persiguiendo lo mismo. Entonces, cuando ellos se veían como personas que necesitaban ser convencidos por el Espíritu Santo, arrepentirse delante del Señor, todos habían pasado por ese mismo proceso. Y si todos habían pasado por ese mismo proceso, quiere decir que tenían una vida en común, tenían algo en común. Todos venían del pecado y ahora eran salvos en el nombre de Jesús. Entonces vemos lo importante que era ese principio que ellos tenían, ¿no? Y que es el principio que nosotros debemos tener hoy en día, ¿no? De tener una comunión, de que algo nos une la sangre de Cristo, nos une la obra del Señor, nos une el hecho de haber nacido de nuevo, de venir a ser hijos de Dios. Eso nos hace uno, y no solamente uno en una ciudad, no solamente uno en una nación, uno en todas las naciones de la tierra. Somos uno gracias a la obra del Señor, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en donde la necesidad del uno debe ser la necesidad mía y esa solidaridad debe ser provocada por el Espíritu Santo para ayudar a los demás, ¿no? Una de las cosas que debemos entender también es que todos tenemos fallas, ¿no? Muchas veces le digo yo a la iglesia, a veces deberíamos colocarnos un aviso, ¿no? En el pecho que diga, cuidado, cristiano en construcción, ¿no? Porque cuando uno pasa por un edificio que está en construcción, ustedes lo han visto que tiene esa polisombra verde cubriendo del polvo la calle y todo, también está protegiendo a la gente de que caiga cualquier cosa, un ladrillo, una tabla, algo pesado desde un piso de arriba puede hacerle un daño tremendo a alguien abajo. Entonces, cuando le estoy diciendo eso, deberíamos colocarnos ese aviso, es porque estamos en construcción y cualquier cosa le puede caer a alguien y hacerle daño, ¿no? Cualquier cosa se nos puede zafar y de pronto queriendo, o como dice, sin querer queriendo, le hacemos daño a alguna persona, ¿no? Pastor, es que el amor implica dolor. ¿Sí? ¿No? Si nosotros amamos, debemos de estar expuestos. El amor tiene que ser sufrido, ¿sí? Sí. Todo lo soporta, ¿sí? Eso dice la palabra.
Entonces el amor tiene que ser de esa manera. Si yo amo, tengo que aprender a entender a la persona y nos debemos entender y a veces no nos soportamos. Es lo más normal. No pienso que Exacto. no es una cosa pues que del otro mundo, sino la convivencia como lo estamos diciendo y lo hemos reiterado. Y yo creo que este mensaje ya ha sido más que machacado para ustedes, de que tenemos que aprender a convivir, a convivir. La convivencia es muy complicada. Siempre le digo yo a la gente es que la convivencia es lo más difícil que hay. Ajá. Ustedes se han dado cuenta los programas, esos programas que han de televisión donde conviven y eso resultan en unos líos, en unas cosas, porque la convivencia no es fácil. La No, para convivencia, nada. así como le es difícil a mi esposo vivir conmigo, a mí también me es difícil vivir con él, Ajá. porque cada uno tiene sus cosas, pero uno tiene que aprender a ser humilde, a perdonar, a sanar las cosas, a decir las cosas. Eso es la convivencia. Eso Y es. eso cuesta, eso tiene un costo, eso es alto el costo, pues. Exacto. Entonces tenemos que aprender a ceder, ¿no? Unos a otros y entender que todos fallamos, ¿no? Todos. Entonces, cuando nosotros vemos que yo soy pecador y el otro también es pecador, ¿cierto? Y que solamente vivimos es por la gracia del Señor, entonces, ¿qué nos damos cuenta? De que somos hermanos, en eso somos hermanos, en que somos seres falibles, somos seres que fallamos, somos seres que necesitamos de la gracia y la ayuda del Señor. Porque si nosotros empezáramos, por ejemplo, a pensar en las virtudes que tenemos, pues, en los derechos que tenemos que reclamar, en lo que hacemos para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos nosotros a defender esos derechos a autoexaltarnos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer? Pues empezamos en una competencia que no es correcta, ¿no? Empezamos en la iglesia a envidiar al otro que de pronto está más aventajado en cierta área que yo no lo estoy, ¿cierto? Porque empezamos a centrarnos es en nosotros y no a centrarnos realmente en la obra del Señor, ¿no? Pero cuando tú y yo pensamos es que hemos sido perdonados de nuestros pecados, entonces ahí es donde tenemos ese común denominador. Sea un médico, sea un ingeniero, sea una persona que trabaja el campo, no importa. En la iglesia, dice la palabra del Señor, no hay ni siervo ni libre, no hay ni mujer ni hombre, en el sentido en que no hay diferencia delante de Dios de género, ni de oficio, ni de profesión, ni de nada. Todos somos hijos de Dios. Todos en la iglesia de Cristo somos hijos de Dios y todos venimos del pecado y todos hemos necesitado la misma sangre, todos hemos necesitado el mismo perdón de parte del Señor y la misma justificación. Y eso es lo que nos hace a nosotros hermanos en Cristo. Ese es el denominador común y eso es lo que unió a la iglesia en Jerusalén. El día del Pentecostés estaban ahí todos y todos, dice la palabra, estaban afligidos en su corazón. Había una desesperación en todos buscando la presencia del Señor porque Dios había prometido que ahí iba a venir el bautismo con el Espíritu Santo y ellos se pararon frente al Señor, asumieron su propio pecado y dice la palabra en Hebreo, en Hechos 2:37, que todos cuando oyeron ese mensaje de Pedro, cuando Pedro empezó bajo la unción del Espíritu Santo a predicarle a todos, empezó a predicarle y dice que vino tan convicción que todos preguntaron, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Hermanos, porque todos venían de la misma condición de pecado, pero ahora ellos querían entrar a esa comunidad de salvos, de esa comunidad cristiana. ¿Qué haremos? ¿No? Entonces, esa fraternidad, esa hermandad que existe en Cristo, de nosotros como iglesia, se muestra ahí en todo el libro de los Hechos, ¿no? Y tuvo un momento en que comenzó y ellos mismos reconocieron que en sí mismos no eran nada y que necesitaban ¿qué? La misericordia del Señor, igual que la estamos necesitando hoy nosotros. Necesitamos de su misericordia para ser hijos de Dios. Tú puedes llevar un mes en el Señor, yo puedo llevar años en el Señor,
pero todos necesitamos la misma misericordia todos los días, el mismo perdón de Dios todos los días, la misma gracia del Señor para vivir todos los días. Eso es lo que nos hace una comunidad, eso es lo que nos hace a nosotros ser cristianos, eso es lo que nos hace a nosotros ser hermanos en Cristo, que todos estamos igualmente necesitados. Amén. Entonces eso es lo que quiero dejar esta noche en tu corazón. El poder de la comunión. Hay un poder impresionante y hay que entender el fondo de esta comunión que hemos nosotros adquirido de parte del Señor al constituirnos nosotros como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos tan valiosos en las manos del Señor. Tenemos tantas capacidades, tantos dones, tantas habilidades, y no nos pongamos a presumir de nada, porque nada lo hemos ganado por mérito propio. Todo ha sido regalado por el Señor. Por su gracia hemos recibido lo que hemos recibido. Así es, por su gracia somos salvos, por su gracia tú tienes lo que tienes, y por su gracia hoy estamos guardados de toda esta situación que está pasando. Amén. Que somos pecadores, todos somos pecadores y estamos todos alrededor de la cruz de Cristo. Eso es lo único que nos une. Exacto. La obra de Jesús en la cruz. Y esa obra es la que nos enseña a amarnos como Jesús nos enseñó a amar, a honrar, a respetar, a cuidar, a proteger. Eso es lo que para mí es el mejor ejemplo que dio Jesús con sus discípulos. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por hacernos uno en Cristo. Amén. Por darnos ese regalo de la coinonía, de la comunión, de poder estar con otros y aprender a ser cristiano al lado de otra persona. Amén. Padre, gracias. Dile al Señor, gracias. Gracias por unirme a otro. Gracias, Señor, por ponerme hombro a hombro a trabajar en tu obra para ti, Señor, para darte gloria a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que todos necesitamos el mismo perdón. Todos necesitamos ser lavados por la misma sangre. Todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos de la misma gracia y misericordia tuya. Todos, Señor, oh Dios. Ninguno de nosotros somos más que otro. Podemos tener funciones diferentes. Podemos tener ministerios diferentes en el cuerpo de Cristo. Pero, Señor, todos estamos en el mismo nivel de misericordia y de gracia de parte tuya. Todos, Señor, oh Dios, desde el apóstol más antiguo hasta el nuevo que lleva un día de conocerte a ti. Todos necesitamos del mismo perdón y todos los días necesitamos de esa comunión contigo y necesitamos de esa comunión con los hermanos, Señor. Ayúdanos a fortalecer esta gran verdad de tu comunión, de lo que tú quieres que seamos nosotros en la realidad como iglesia. No una apariencia, no una organización fría, sino un organismo vivo que late con la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Yo bendigo la iglesia de Cristo. Bendigo la iglesia de Cristo en Colombia. Bendigo la iglesia de Cristo en Bogotá. Bendigo la iglesia de Cristo en Medellín. Bendigo la iglesia de Cristo en cada nación y cada ciudad. Las bendigo, Señor, oh Dios, porque tú has establecido allí los ministros, has establecido los pastores, has establecido, Señor, oh Dios, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, los maestros, has establecido los 5 ministerios, Señor, a lo largo del mundo, Señor, unos y otros haciendo la obra tuya, Señor, oh Dios. Y yo te pido, Señor, que todo lo que tenga que ser ajustado en este tiempo lo sea en el nombre de Jesús. Que no sea una obra de un hombre, que sea la obra de tu Espíritu Santo, el que logre traer a orden tu iglesia, porque en este tiempo estamos siendo ordenados, estamos siendo posicionados, estamos siendo empoderados para poder hacer la obra que nos queda por hacer en este último tiempo, Señor. Lanzarnos con autoridad, con unción, Señor, a cosechar la obra, la mies que está lista para ser recogida, Señor, oh Dios. Y estamos, Señor, oh Dios, posicionándonos para que eso logre ser posible, Señor. Aquí estamos, y dile al Señor: aquí están mis manos, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, para que tú me uses en este tiempo en donde la iglesia tiene que ser tan efectiva, tiene que ser más efectiva que nunca.
nunca a lo largo de su historia tiene que ser tan efectiva la iglesia como hoy. Aleluya. Porque la revelación que se tiene hoy no se tuvo antes. Es la revelación fresca del Espíritu Santo, de lo que dice la palabra, en un entendimiento muchísimo mayor de lo que se entendía antes, Señor. Ahora que podamos usarlo y tenerlo en nuestras manos para hacer la obra que tú nos has encomendado. Te bendecimos y te damos gracias en esta noche, porque es tu voluntad y es lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, mañana conéctate y conecta a otros. Les bendecimos, que pasen una feliz noche y gracias por estar con nosotros. Inscríbete en el canal. Amén. Se pueden suscribir al canal Una Iglesia Feliz _CCF en YouTube. Y nos seguimos conectando. Allí también puedes ingresar a nuestra página www.comunidadcristianadefe.com y ver pues a las cosas que en la medida de lo posible vamos colocando allí para tu instrucción, para tu edificación, pero también puedes sembrar, ¿no? Si tienes en tu corazón dar para el Señor, puedes hacerlo allí a través del lugar donde dice donaciones y allí ingresar tu diezmo, tu ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, en las pautas que se dan en la misma página de Facebook de cómo diligenciar allí este movimiento. Dios te bendiga y te amamos con todo el corazón. Mañana nos vemos 9 de la mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones.